Descubierto el impactante secreto en la boda, como un CEO transformó la vergüenza familiar, Juan Carlos, el CEO del imperio tecnológico que había construido, se sentía extrañamente fuera de lugar al pisar el suelo polvoriento de su pequeño pueblo en México. La boda de su hermana Luz se acercaba, y mientras escuchaba risas y palabras de amor en los preparativos, empezaba a sentir la presión del pasado aplastando sus hombros. Doña Elena, su madre, había tenido sueños inmensos para él y para sus hermanos, sueños de salir de la pobreza y brillar en un mundo que les había dado la espalda. Pero cuando regresó, la nostalgia se mezclaba con un malestar creciente, haciéndole cuestionar si era realmente el hombre que su madre quería que fuera. Mientras organizaba los detalles de la boda, Miguel, un antiguo amigo del pueblo convertido en empresario resentido, comenzó a lanzar comentarios envenenados. ¿Y tu padre? Un hombre honesto, ¿no? Debió haber sido todo un ejemplo para un CEO como tú, dijo, y cada palabra resonó como un eco de viejas heridas. Juan Carlos sintió como la rabia y la vergüenza se aferraban a su pecho. A veces pensaba que su éxito había borrado el estigma que había marcado a su familia desde la muerte de su padre, pero los murmullos e insinuaciones de Miguel le recordaron que ese pasado seguía vivo. Era su éxito una pantalla brillante que escondía la verdad de su familia. Aquella noche, la cena familiar se tornó en un encuentro cargado de distraídas risas y miradas que esquivaban el tema del padre fallecido. Compartían recuerdos, pero también se sentía una sombra en cada anécdota. La historia de su padre siempre había sido una enseña de trabajo arduo y dignidad, pero siempre terminaba en sus sacrificios, en la carga de su esfuerzo que nunca alcanzó el reconocimiento que merecía. La idea de que Juan Carlos había prosperado mientras su padre luchaba en la sombra comenzaba a carcomerlo. ¿He traicionado su memoria al buscar mi propio éxito?, se preguntó, mientras los murmullos resonaban en su mente. A medida que se acercaba el gran día, la presión aumentaba. El vestido de Luz brillaba como el símbolo de una nueva vida, pero Juan Carlos no podía dejar de sentir la herida abierta de su historia familiar. En el momento más festivo, cuando todo debería ser felicidad, un nuevo ataque de Miguel emergió, y esta vez, no había forma de evitarlo. Con sarcasmo y un aire de desprecio, cuestionó la legitimidad de su éxito y tiró del hilo del pasado de su padre. En aquel instante, Juan Carlos sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «No permitiré que empañes la memoria de mi padre», gritó, mientras la multitud se detuvo, dispuesta a escuchar. Las palabras salieron de su boca como una explosión, desconcertando a los presentes, pero dentro de él, la lucha era aún mayor. La presión ascendía a niveles insoportables. ¿Estaría dispuesto a renunciar a una imagen construida con esfuerzo para enfrentar la verdad de su familia? Habría llegado el momento de hacerle frente a los miedos que durante años había evadido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el aire se llenaba de tensión, Juan Carlos sintió como cada mirada se centraba en él. Su familia, su madre, su hermana, todos a la espera de su respuesta. Era el momento de la verdad, pero lo único que podía sentir era el torbellino de emociones que giraban sin control, cuestionando su identidad, su éxito y su legado familiar. ¿Podría realmente liberarse del peso que su padre había cargado? Mientras las palabras salían de su boca, comprendió que el camino hacia la verdad era aún más complicado de lo que había imaginado, como un laberinto del que no sabía si podría salir. La boda no solo sellaría el amor de su hermana, sino que también estaba a punto de abrir las heridas que él había querido mantener cerradas. ¿Qué pasaría después de ese enfrentamiento? La sala se sumió en un silencio incómodo tras la explosión de Juan Carlos. Las miradas se enredaron en él, y, por un instante, las risas y el bullicio de la boda se desvanecieron. Sintió el ardor de la vergüenza mezclado con una rabia justificada. Nunca había deseado confrontar así a su amigo,
pero el peso de las expectativas familiares le había llevado a un punto crítico. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó mientras el aire se espesaba. Se desvió hacia el rincón más oscuro de su mente, donde el miedo a desilusionar a su familia lo acechaba desde siempre. Si en la mirada de su madre había orgullo, en la de Miguel solo había juicio. La necesidad de ser visto como un hijo exitoso, un hermano protectivo, lo arrastraba hacia un abismo de dudas. Luz, su hermana, se acercó con una expresión de preocupación. Juan, ellos no saben lo que hemos pasado. No tienen idea del sacrificio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y él sintió que el gesto de apoyo revelaba lo que había estado escondiendo incluso de sí mismo, el dolor de la pérdida de su padre y la carga de no haberla compartido con su familia. Quiso responder con un consuelo, pero las palabras se desvanecieron al mirar a su madre. Doña Elena, atrapada entre el respeto por su hijo y el dolor por su marido, era el reflejo de cada batalla interna que él había enfrentado. Caminó hacia el jardín, buscando algo de aire fresco. Cada paso resonaba como un eco de su infancia, de sus sueños de grandeza impulsados por la esperanza de su madre. Pero, ¿qué grandeza había logrado realmente si su padre no estaba ahí para verla? Al enfrentarse a esa paradoja, un torrente de emociones emergió. Se dio cuenta de que su éxito profesional no había aliviado el sufrimiento que sentía por haber dejado atrás a su familia en el camino. Necesito hablar con Miguel, pensó con determinación. La necesidad de cerrar esa herida profunda lo impulsaba. No podía dejar que el juicio de un amigo lo definiera, ni permitir que el pasado empañara lo que había construido. Con cada paso dirigido hacia la escena de la celebración, la ansiedad se transformó en una resolución férrea. Hoy tiene que ser diferente. Necesito demostrarle que tengo tanto derecho a mi éxito como él a su desencanto. Al llegar, el bullicio de la fiesta lo envuelva. Las luces titilantes recogían los rostros felices, pero en su mente resonaba la batalla que estaba a punto de librar. Al buscar a Miguel, las palabras se formaban en su interior. La historia compartida de desprecio, de celos y de expectativas inalcanzables luchaba por salir. Una confrontación no solo lo liberaría del juicio que lo oprimía, se convertiría en un paso decisivo en su camino hacia la reconciliación con su pasado. Hoy no solo se celebra un matrimonio. Hoy, quizás, yo también pueda recomponer mi historia, se dijo mientras su corazón latía acelerado. Era el momento. No podía ceder ante el miedo ni ante las expectativas. La confrontación era inminente, y a medida que se acercaba al grupo donde Miguel charlaba con otros, un aire nuevo de firmeza impregnó su ser. Necesito enfrentar esto, se dijo, preparándose. Esta vez no sería solo una reacción impulsiva, estaba decidido a romper los grilletes del pasado. La verdad se asomaba, desbordante, retadora. Y mientras Miguel lo miraba con esa mezcla de desprecio y desafío, Juan Carlos lo encontró en su punto de mira, esperando que las palabras, una vez liberadas, transformaran no solo su vida, sino también la percepción de su historia. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a Miguel, sino también el legado de su padre? Juan Carlos sintió como el aire de la fiesta se volvía cada vez más denso a medida que se acercaba a Miguel. El olor a flores y a comida elegante se mezclaba con un sudor frío que le empapaba la frente. Se detuvo un momento, consciente de cada ojo que podía estar posado sobre él. La ansiedad apretaba su pecho, pero una voz interna lo instaba a seguir adelante. No más evasivas, pensó. Al dar el último paso, se encontró frente a Miguel, cuya sonrisa se congeló al reconocerlo. Los murmullos del grupo se apagaron gradualmente, creando un silencio expectante. Juan Carlos buscó sus propias palabras entre un mar de pensamientos desbordantes y soluciones que se amontonaban. Este era el punto de inflexión que había anhelado, casi por instinto, durante toda su vida. Necesito que hablemos, dijo, su voz sonora a pesar de la incredulidad que lo rodeaba. Miguel, al principio, dudó. Su mirada era una mezcla de sorpresa y desafío. Estaba claro que la historia no terminaba ahí, había un capítulo más que escribir. Pero las memorias de sus discusiones y sus aspiraciones compartidas presionaban en sus mentes como un peso invisible. Juan Carlos sintió que la necesidad de quitarse esa carga solo podía ser satisfecha de una forma, a través de la verdad. ¿Qué pasó, Juan?
¿Te crees mejor porque ahora tienes éxito? Miguel rompió la tensión con la causticidad habitual, mientras los rumores a su alrededor empezaban a surgir. La provocación lo atravesó, pero no tenía intención de caer en la trampa. Esto no es por mí. Se trata de lo que hemos perdido, contestó, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Su voz resonaba más firme, aunque su interior era un caos. A medida que respondía, comprendió que su vida durante los años anteriores había sido una búsqueda por afirmar su valía a los ojos de aquellos que no lo entendían. Esa lucha interna era más oscura que cualquier decepción externa. ¿Desde cuándo una carrera crea lazos?, replicó Miguel con un gesto despectivo. Siempre fuiste el que se iba mientras el resto se quedaba aquí, lidiando con la vida. La acidez de sus palabras caló hondo en Juan Carlos, generando un torbellino de sentimientos que sudaba en su interior, rabia, tristeza y una mezcla de añoranza por el pasado. Sin embargo, lo que no sabía Miguel era que este arrebato podría ser su tiempo de redención, no solo para él, sino para toda su familia. Juan Carlos recordó la tristeza reflejada en los ojos de su madre, el dolor por la ausencia de su padre, y cómo ese vacío había moldeado su vida. No podía seguir atado a resentimientos, ni vivir bajo el juicio ajeno. Mi éxito no desmerece lo que hemos pasado. No estoy aquí para demostrar nada, sino para abrir un diálogo que ambos hemos estado evitando, se obligó a decir, con una voz que resonaba casi con autoridad. Fue un momento central, una pregunta colocada sobre la mesa: ¿cómo irían a sanar juntas las heridas? A medida que la intensidad aumentaba, las dudas comenzaron a disiparse, el silencio que siguió pareció ofrecer esperanza, interrumpido solo por el murmullo de la celebración a su alrededor. Las luces, que antes parecían brillar con ironía sobre su situación, ahora se convertían en un símbolo de las posibilidades que aún existían. Juan Carlos sintió que podía cambiar su historia y la de su amigo. Pero la mirada recelosa de Miguel seguía fija en él, y quedó claro que el camino hacia la reconciliación no sería sencillo. ¿De verdad crees que podrás cambiarlo todo solo porque lo dices?, espetó Miguel, acentuando la tensión. Las palabras eran un recordatorio de que aún quedaba mucho por resolver entre ellos. Mientras el resto de los invitados comenzaba a murmurar y observar con interés, una pregunta asomó en la mente de Juan Carlos: ¿tal vez sea el momento de un sacrificio mayor que el éxito? Esta decisión podría dibujar un nuevo rumbo no solo en su vida, sino en la de su familia. Además, la verdad no siempre es sencilla, a menudo es un viaje doloroso que podría transformarlo todo, y su próximo movimiento podría ser crucial. La confrontación estaba lejos de terminar. Juan Carlos se atrevería a revelar secretos del pasado que podrían cambiar para siempre su relación con Miguel y, en un sentido más amplio, con su familia. La tensión del momento era palpable, y el aire cargado de promesas y riesgos le impidió retroceder. El destino de su legado personal pendía de un hilo, la valentía o el miedo actuarían como su guía en este crucial cruce. El primer retazo de silencio que emergió tras las palabras de Miguel dejó a Juan Carlos en una encrucijada. Podía sentir la mirada de los demás, unos ojos ávidos de espectáculo. Pero la urgencia dentro de él superaba cualquier temor, tenía que hablar. «Recuerda aquel incidente con papá», comenzó, sintiendo como el peso de la memoria lo invadía. Lo que pasó no solo lo afectó a él, nos afectó a todos. He aprendido que los secretos son como sombras, pueden atemorizarnos, pero cuando les damos luz, pierden su poder. Miguel arqueó una ceja, su escepticismo palpable. No estoy aquí para escuchar un sermón, Juan. Muchos han fracasado en intentar arreglar el pasado. Juan Carlos cerró los ojos por un momento, buscando en su interior la fortaleza que necesitaba. Cada respiración era un recordatorio de cuánto tiempo había cargado esos secretos. No se trataba solamente de reconciliarse con Miguel, era una oportunidad para liberarse de cadenas invisibles que lo habían apresado durante años, por el rencor y el remordimiento. Lo sé. Pero nuestra historia familiar no puede definirse por un instante erróneo, insistió, ahora más seguro. He trabajado por años para construir algo en lo que pudiera creer, pero siempre ha habido esta herida abierta que me atormenta. La voz le temblaba, cargada de una sinceridad que poco a poco trascendía su miedo. Nunca dejé de sentirme culpable por huir. Al conocer el éxito, me perdí a mí mismo y olvidé de dónde vengo.
La expresión de Miguel se suavizó por un instante, como si una grieta se abriera en su armadura de desprecio. Rendir cuentas no es tan sencillo como lo pintas. ¿Crees que solo basta con hablar? Juan Carlos pudo sentir la oportunidad deslizándose, pero no podía ceder nuevamente ante el miedo. Lo que quiero es encontrar un camino de regreso, no solo para mí, sino para todos nosotros. Lo que pasó con papá no fue un error solo de él, fue un error de todos. Vivimos en la oscuridad y hemos permitido que esa sombra nos defina. La intensidad de su voz transmitía una verdad desgarradora, la mirada de Miguel cambiaba lentamente, la defensa que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Qué es lo que necesitas decirme para que esto funcione? Juan Carlos sintió una oleada de valentía. Te lo diré, pero solo si eres capaz de escuchar y dejar atrás el dolor. He estado guardando algo que nos afecta a ambos. No permitiré que este silencio nos consuma. Un murmullo recorrió el grupo presente. Había una curiosidad creciente, un suspenso palpable que comenzaba a formar anticipación, pero para Juan Carlos era claro que él era el arquitecto de ese momento. En los últimos meses, he llevado una carga, confesó, con el pulso acelerado. Descubrí algo sobre papá que nos afecta a todos. Algo que él nunca tuvo el valor de compartir. Un secreto sobre su pasado que creo que puede cambiar por completo nuestra percepción de quién fue realmente. El aire se volvió aún más denso. Las luces que antes parecían adornos festivos ahora simbolizaban el brillo de una verdad teñida de dolor y liberación. Todo lo que Juan Carlos había estado evitando estaba a punto de salir a la luz. Seguir insistiendo en el presente era crucial, pero enfrentar el pasado podría darle la fuerza necesaria para reconstruir el futuro. Miguel, al escuchar esto, parecía atrapado en una lucha interna. Juan Carlos le lanzó una mirada desafiante, decididamente firme en su convicción. Todo había cambiado en ese instante. El camino hacia la verdad estaba abierto, y aunque era incierto, podrían atravesarlo juntos. ¿Estás listo para escuchar la verdad, hermano?, preguntó Juan Carlos, iluminando la tensa atmósfera con una chispa de esperanza. La respuesta de Miguel podría cambiarlo todo, no solo para ellos, sino para lo que significaba ser una familia. Mientras el resto de los presentes contenía la respiración, Juan Carlos se dio cuenta de que este era su momento de revelación y vulnerabilidad. Lo que estaba a punto de desatarse podría reconfigurar el trazado de sus vidas. Sin embargo, en su interior, la inquietud persistía. ¿Realmente estaba preparado para enfrentarse a las consecuencias de esa verdad oculta? La valentía nunca había sido el problema, lo complicado era saber hasta dónde podría llegar para encontrar la redención. La respuesta de Miguel llegó con un ligero temblor en su voz, un eco de lo que había sido una fortaleza construida a partir de años de dolor. ¿Qué es lo que tienes que decirme, Juan Carlos? Estoy escuchando. Las palabras parecían flotar en el aire, como viajando a través de tiempo y distancia, llevando consigo las emociones reprimidas de años. Juan Carlos sintió una mezcla de alivio y temor. Es sobre papá, empezó, su voz firme pero temblorosa. Descubrí que no solo era el hombre que conocimos. Tenía un pasado que nunca compartió con nosotros. Las palabras eran difíciles de pronunciar, como si cada sílaba exigiera millones de recuerdos desgastados. Mientras hablaba, cada fragmento de su relato parecía aportar un nuevo sentido a su propia identidad, conectando los puntos entre su vida y la de su padre. Habló del viaje que había tomado a sus antiguas tierras natales, de las historias que había escuchado desde labios ajenos, y de los secretos que la familia había guardado con tanto recelo. Cada revelación no solo le abría la puerta a la verdad, sino que lo empujaba hacia una rectificación personal. Esta verdad, lejos de ser una carga, se convertía en un reflejo de sus propios miedos y éxitos. Si su padre había vivido en la sombra de eventos no resueltos, Juan Carlos se dio cuenta de que no podía seguir su ejemplo. Era momento de despojarse de la vergüenza y aceptar que su éxito profesional había estado, en gran parte, construido sobre cimientos de silencio. La ambición sin autoaceptación solo lo había llevado a un lugar solitario. Miguel lo miraba con una mezcla de incredulidad y tristeza. Entonces, todo este tiempo, papá fue alguien completamente diferente. La pregunta parecía cargar con una profunda decepción y un aire de esperanza.
Quizás, junto a esos secretos, había oportunidades para reconciliar no solo su historia familiar, sino sus propias heridas. Juan Carlos sintió como su corazón latía con fuerza. No se trata solo de quién fue papá, sino de cómo sus elecciones nos han afectado. Al abrazar su verdad, quizás podamos liberarnos de las cadenas que nos atan. La convicción se avivaba en él, empoderándolo mientras las viejas heridas comenzaban a sanar en su interior y fuera de él. El grupo que los rodeaba permanecía en silencio, la atmósfera cargada de expectativa. Juan Carlos sabía que estaba construyendo una narrativa diferente, que cada palabra era un ladrillo para un nuevo futuro. Sin embargo, también entendía que la revelación podía ser un arma de doble filo. La culpa y el miedo habían sido sus compañeros constantes, pero la liberación solo llegaría si ambos estaban dispuestos a enfrentar la verdad juntos. Pero, ¿estamos listos para eso? Juan Carlos preguntó, retando a su hermano sin perder la mirada. ¿Vamos a enfrentar lo que padre nunca pudo? El desafío resonaba entre ambos, elevando la tensión a niveles que superaban el momento presente. La respuesta de Miguel, un profundo suspiro, anunciaba su aceptación quizás inconsciente. Una aceptación que prometía una senda difícil pero necesaria hacia la redención. En ese instante, un nuevo entendimiento se forjaba entre ellos. Juan Carlos entendía que este cruce de caminos no era solo su oportunidad de sanar, era un camino que ambos debían recorrer, donde cada paso llevaría a una revelación más profunda, pero la tensión era palpable. La incertidumbre de lo que vendría a continuación acechaba en cada rincón de sus pensamientos. ¿Serían capaces de soportar el peso de esos secretos juntos? ¿Podrían transformar la vergüenza familiar en un legado de fuerza renovada? Con la mirada fija en Miguel, Juan Carlos se dio cuenta de que no solo se jugaba su relación fraternal, sino el futuro de su propia identidad. Entonces, sintió el impulso de dar un paso más, de invitar a Miguel a un viaje de descubrimiento que cambiaría todo lo que habían conocido. Hermano, lo que está por venir es algo que nunca pudimos imaginar. ¿Te atreves a abrir la puerta juntos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Como un imán que atrae los corazones de los presentes, y la respuesta que brotará de Miguel podría definir todo lo que estaba por construirse. Juan Carlos respiró profundamente, sintiendo como el destino se apoderaba de ese instante. Miguel, tras un instante que pareció eterno, dejó escapar un suspiro profundo. La aceptación que había comenzado a moldearse en su interior era aún frágil, pero se sentía intrínsecamente atraído hacia esa narrativa que Juan Carlos le ofrecía. Está bien, vamos a abrir la puerta. ¿Pero cómo lo haremos?, preguntó, su voz temblando levemente, evidenciando el tumulto emocional que le invadía. Juan Carlos sabía que ese era el primer paso hacia un camino lleno de obstáculos, pero también de descubrimientos. En su mente, comenzaron a delinearse los próximos movimientos. Cada palabra y cada revelación debían ser cuidadosas, el peso de la verdad podía ser abrumador, no solo para ellos, sino para toda la familia. Mientras organizaban sus pensamientos, recordó momentos específicos de su infancia. El olor del café de la mañana, la risa de su madre en la cocina, el silencio en las noches de domingo que hablaban tan fuerte como los gritos. Su padre siempre había sido un enigma, una figura que se mantenía a distancia, tanto emocional como físicamente. Tal vez, conversando sobre él, podamos finalmente entendernos, murmuró, como si su hermano estuviera justo al lado de su mente. Con cada paso en esta nueva travesía, Juan Carlos comprendió que debía buscar el equilibrio entre sentirse vulnerable y protegido. Se le ocurrió que la primera acción debía ser sencilla, concreta, una visita a los lugares que su padre había frecuentado. Vamos a sus viejos amigos, a esa aldea que mencionó una vez. Necesitamos entender quién era realmente, propuso, aumentando su determinación a cada palabra. Miguel asintió lentamente, sus ojos reflejando la confusión y la curiosidad que ambos compartían. La próxima escala no sería solo un viaje geográfico, sería una inmersión en el pasado, una confrontación a las verdades invisibles que los rodeaban desde la infancia. Pero al mismo tiempo, esa búsqueda despertaba en Juan Carlos un profundo miedo. ¿Acaso abrir esa caja de Pandora liberaría demonios que no estaban listos para combatir? Juan Carlos sabía que su propia percepción del éxito estaba atada a las expectativas que su padre había construido, y ahora sentía que su esencia necesitaba ser reconfigurada con base en una verdad más auténtica.
Esa disonancia lo impulsaba a actuar y, por primera vez, comenzó a vislumbrar un concepto diferente del triunfo, uno que no dependiera únicamente de la apariencia, la carrera profesional o los logros externos. A veces, lo que creemos que necesitamos alcanzar podría ser, en realidad, lo que nos aleja de nuestros propios deseos, reflexionó en voz alta, invitando a Miguel a confrontar sus propias ambiciones. La noche se cernía sobre ellos mientras compartían ideas, cada uno con su historia personal. Miguel, que había seguido los pasos de su padre en el trabajo, comenzaba a cuestionar si esa era realmente la vida que quería llevar. A medida que hablaban, el peso de la historia familiar comenzaba a evaporarse, convirtiéndose en una tela de conexiones que los tejía más fuertemente como hermanos. Sin embargo, había un obstáculo. En el fondo de sus mentes, ambas conciencias temían la necesidad de una verdad que pudiera cambiarlo todo. Mientras se preparaban para el viaje, una pregunta aterradora surgió: ¿y si lo que encontramos es demasiado para soportar? Con los corazones latiendo al unísono, Juan Carlos sintió la presión del futuro. Sabía que al abrir esa puerta, ambos estarían expuestos a la potencial revelación de secretos desgarradores. Cualquiera que sea el resultado, hermano, debemos estar listos para enfrentarlo juntos. Las palabras de Juan Carlos resonaron con una fuerza renovada mientras el silencio se traducía en una solemne promesa. Sería un camino tortuoso, pero había un destello arduo de esperanza en el horizonte. Sin embargo, el eco de un misterio por resolver quedaba flotando en el aire. ¿Qué pasaría si uno de esos secretos cambiara todo lo que creían saber de su padre? Así, el impulso hacia lo desconocido se convertía en una decisión generacional. La historia por venir prometía ser tan compleja como cautivadora, un viaje hacia la verdad que podría, finalmente, otorgarles la libertad anhelada. Las sombras familiares acechaban a lo lejos. ¿Estarían realmente listos para los secretos que aguardaban al otro lado del umbral? Al día siguiente, la atmósfera en casa era pesada, marcada por la inminente búsqueda de respuestas. Juan Carlos se despertó con un nudo en el estómago. Este no era solo un viaje físico, era una excavación emocional que pondría a prueba todo lo que creía. Cada rincón del hogar le recordaba la ausencia de su padre y el legado que había dejado. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuestas. Se sentaron a desayunar. La mesa, habitual escenario de conversaciones superficiales sobre el día a día, ahora se sentía como un campo de batalla. Distraídos, Juan Carlos y Miguel compartieron miradas cargadas de significado. Ambos sabían que estaban a punto de destapar un pasado que podría redefinir su presente. La necesidad de aclarar lo que desconocían era más urgente que nunca. ¿Qué pasará si hablamos con esos amigos de papá y no somos bienvenidos?, dudó Miguel de repente, su voz quebrándose levemente. Juan Carlos comprendió su miedo, también era el suyo. Pero sabía que enfrentarse a ese temor era vital. La incomodidad de la verdad es preferible a vivir con más preguntas sin respuesta, respondió, firme, tratando de calmar sus propios remolinos internos. Decidieron que la visita a la aldea sería el inicio de su liberación. Juan Carlos sintió que estaba a punto de dar un paso hacia su propia transformación. Se estaba armando de valor, no solo para confrontar el legado de su padre, sino también para entender lo que él mismo quería de la vida. Se preguntó sobre las decisiones que había tomado hasta ahora, su carrera en la financiera, su relación con su madre, sus amistades. Todo parecía condicionado por una sombra paternal pesada. Durante el trayecto hacia la aldea, el paisaje cambió, como si la naturaleza también estuviera dispuesta a llevar a cabo una metamorfosis. Un susurro de esperanza se adueñó de Juan Carlos cuando notó que Miguel empezó a relajarse. Conversaron sobre temas triviales, riendo ocasionalmente. Sin embargo, el miedo a lo desconocido seguía acechando. En su mente, la idea de que su padre había podido tener un pasado que desafiaba la imagen que habían construido de él era inquietante. Al llegar, el sol brillaba sobre las callejuelas empedradas, pero el ambiente era sombrío, cargado de expectativas. Eran pocos los hombres que se atrevían a mirar a la pareja, como si sus intenciones fueran sospechosas. Se acercaron a la primera casa donde había algún eco de su padre. Llamaron a la puerta y un viejo amigo de su padre apareció en el umbral. Sus ojos nunca demostraron más que desconfianza. ¿Qué quieren?, preguntó el hombre sin preámbulos.
como si su presencia perturbara una calma que no sabían que existía. Juan Carlos sintió que el ambiente se volvía hostil. Sin embargo, sabía que podía ser la oportunidad que buscaban. «Venimos a entender quién era mi padre», dijo con una voz temblorosa pero decidida. La respuesta del hombre fue inmediata e hiriente: «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». Las palabras atravesaron a Juan Carlos como cuchillos. En ese instante, se dio cuenta de que estaban en el umbral de un profundo dilema. ¿Cómo podrían seguir adelante si incluso el pasado se negaba a ser confrontado? La reacción del hombre fue un claro aviso de que no solo sus recuerdos estaban en juego, sino también su identidad misma. Miró a Miguel, quien guardaba silencio, y sintió que la disyuntiva por la cual luchaban se hacía más intensa. ¿Estamos listos para descubrir lo que podría destruirnos o unirnos? Sin embargo, antes de que pudieran responder a esa pregunta, el hombre se volvió, dejando en el aire un comentario ambiguo: si buscan respuestas, tendrán que estar preparados para lo que descubran. Mi consejo es que se detengan aquí. Esa frase quedó resonando en sus mentes mientras la tensión crecía. Juan Carlos sintió que su vida dependía de lo que sucedería a continuación. ¿Eran suficientemente fuertes para enfrentar lo que vendría? El deseo de desentrañar la verdad se mezclaba con un terror primitivo, y la pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué secretos no están listos para revelar y, más importante, qué perderán al hacerlo? La puerta se cerró tras el viejo amigo de su padre como un eco de frustración en los corazones de Juan Carlos y Miguel. El silencio que se asentó era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La decisión de continuar ahora parecía más complicada que nunca. Juan Carlos, atrapado entre su voluntad de avanzar y la advertencia que acababa de oír, sintió que el peso de la historia lo empujaba hacia atrás. «Vamos a otra casa», propuso finalmente Miguel, su entusiasmo tambaleándose. La voz de su hermano era solo un murmullo por debajo de la tempestad que revoloteaba en la cabeza de Juan Carlos. Sabía que había que ser valiente, que cada paso adelante era una oportunidad de crecimiento personal. Pero, ¿y si la búsqueda de la verdad les costaba más de lo que estaban dispuestos a pagar? Mientras caminaban por las empedradas calles de la aldea, Juan Carlos se sintió como un extraño en un lugar que, de alguna manera, pertenecía a su historia familiar. Los rostros que pasaban frente a ellos parecían contar historias no dichas, recuerdos enterrados que él y su hermano intentaban desenterrar. Esa lucha interna se traducía en su determinación de no rendirse. El siguiente hogar que eligieron desheredar era de una mujer mayor que siempre había admirado a su padre. Juan Carlos albergaba la esperanza de que quizás, con un poco de suerte, ella les ofrecería una perspectiva más humana, menos marcada por sombras y resentimientos. Pero al tocar la puerta, el mismo nudo de miedo que había sentido al llegar se hizo presente, y la sensación de inseguridad entre ellos volvió a fluir como un río caudaloso. Tras unos instantes que parecieron eternos, una voz temblorosa anunció su llegada. Cuando la puerta se abrió, una mujer de cabello canoso y rasgos cansados apareció. Su mirada era inquisitiva, pero un brillo de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Eres el hijo de Álvaro?», preguntó, como si el nombre de su padre pudiera abrir la caja de Pandora que se ofrecía en ese momento. «Sí», respondió Juan Carlos, sintiendo un hilo de conexión inesperado. «Estamos buscando saber más sobre él». A medida que la mujer los invitaba a entrar, una mezcla de desesperación y anticipación danzó en el aire. Dentro, la casa tenía el calor de un hogar pero cargado por la tristeza de un pasado difícil. A medida que se sentaban, Juan Carlos pudo ver la tensión en los ojos de Miguel. La posibilidad de un desgarrador descubrimiento parecía ser un fantasma palpable, acechando en cada esquina de la sala. La mujer les habló sobre el padre de Juan Carlos, revelando fragmentos de su vida, pero lo que al principio se sentía como un relato amable pronto se tornó en sombras. Ella empezó a contar sobre decisiones que parecían inofensivas en su momento pero que habían llevado a consecuencias devastadoras. Juan Carlos sintió que cada palabra era como una piedra lanzada en un estanque tranquilo, creando ondas en su comprensión de quién era su padre. «Él te amó, pero cargaba con secretos que nunca pudo compartir», susurró la mujer, como si temiera despertar cosas que estaban mejor calladas. Juan Carlos se sintió como un arqueólogo desenterrando una reliquia. Cada frase, cada pausa, cada titubeo revelaba capas de un hombre que había sido más que un simple padre.
La revelación de una vida llena de contradicciones lo dejó tocado hasta la médula. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. La respuesta de la mujer fragmentó su realidad, decisiones dolorosas que lo llevaron a alejarse, decisiones que afectaron a más de solo su familia. Juan Carlos se dio cuenta de que cada nuevo dato era un espejo que reflejaba no solo a su padre, sino a él mismo. Las sombras de su legado ahora comenzaban a platicar de maneras en que nunca había imaginado. Antes de despedirse, la mujer les ofreció un consejo vital: la verdad, a veces, puede ser una carga, pero también puede ser la liberación que necesitas. No olvides eso. Mientras abandonaban la casa, Juan Carlos sintió que se hallaba en la encrucijada definitiva de su vida. Estaba preparado, pero ¿para qué exactamente? Un deseo ardiente de conocer la historia completa se fusionaba con la angustia de los secretos que podrían destruirlo todo. Con el peso de sus decisiones sobre sus hombros, sintió que cada paso que daban le llevaba más allá de los recuerdos hacia un camino de autodescubrimiento. Pero en el horizonte, una nueva voz resonaba en su mente: ¿qué otras verdades ocultas y dolorosas aún les estaban aguardando? La búsqueda de respuestas no había hecho más que comenzar. Los días siguientes transcurrieron en un vaivén emocional para Juan Carlos. Cada mañana, al despertar, revisaba los recuerdos de la conversación con la mujer mayor, como si cada palabra fuera un mapa hacia un destino incierto. La angustia y la curiosidad palpitaban dentro de él, transformándose en una especie de combustible que le empujaba a tomar decisiones que antes habrían parecido impensables. Miguel, siempre a su lado, intentaba compartir su energía optimista, un contraste significativo con la sombra que cubría el alma de su hermano. Juan, tenemos que seguir, esto es lo que buscábamos. Cada historia que escuchamos nos acerca más a la verdad de papá, insistía Miguel, y aunque su apoyo le reconfortaba, Juan Carlos sentía que pesaba sobre él una responsabilidad abrumadora. Realmente estaba preparado para lo que vendría. La búsqueda se convirtió en un ritual. Visitaban casas de conocidos, amigos de la infancia de su padre, pero cada revelación venía acompañada de más preguntas, más secretos. Se acercaban a una historia que ya no era solo la de su padre, sino que comenzaba a entrelazarse con la de ellos mismos. En una de esas visitas, conocieron a un hombre que había trabajado junto a Álvaro, un eterno optimista que no dudó en mencionar los días de gloria, pero también lo crudo de las decisiones fallidas. Él siempre creía que podía arreglarlo todo, que había tiempo para enmendar los errores. Pero a veces, el tiempo se acaba antes de que te des cuenta, decía el hombre con una tristeza que caló hondo en Juan Carlos. Esa frase quedó dando vueltas en su mente, una advertencia de lo que podría significar vivir en una perpetua búsqueda de redención. Los siguientes encuentros revelaron un patrón, una historia heredada, en la que cada invitado tenía su propia versión del mismo hombre. Juan Carlos no podía evitar sentirse atrapado entre estos relatos como si estuviera en un laberinto de espejos. Cada reflexión distorsionaba la imagen que tenía de su padre y, inevitablemente, de sí mismo. Una noche, mientras caminaban por la plaza de la aldea, su mente reflexionaba sobre los secretos ocultos y la influencia que estos podían tener sobre su futuro. Quería comprender no solo al hombre que había sido su padre, sino también al hombre que aspiraba a ser. Si cada decisión que tomemos lleva un peso, ¿cuáles serán las decisiones que marquen la diferencia en nuestras vidas? Se preguntó. Fue en ese instante, bajo la tenue luz de la luna, cuando decidió dar un paso más allá. No solo querían obtener respuestas, necesitaban enfrentarse a sus propios miedos. Mañana, haremos algo diferente. Iremos a hablar con aquellos que no quisieron compartir la historia. Ya sea por temor o vergüenza, necesitamos entender su perspectiva, le comunicó a Miguel con una determinación inesperada. La idea surgió como una chispa, y Miguel asintió, contagiado por la determinación de su hermano. El amanecer del siguiente día los llevó a lugares donde la resistencia se sentía palpable. Tocaron puertas de personas que habían evitado hablar de su padre, y aunque el corazón de Juan Carlos latía con fuerza, sabía que esa confrontación podría ser el avance que tanto deseaba. Cada respuesta que pudieran obtener podría iluminar las áreas oscuras de su historia familiar, pero a medida que se acercaban a esta última etapa de su búsqueda, una pregunta inquietante comenzó a atormentarlo: ¿y si descubrir la verdad no trae la paz que busco, sino más sufrimiento? La duda crecía,
y con ella, un escalofrío que le recorría la espalda. Aún así, se armó de valor. El impulso de superar el dolor era más fuerte que el miedo a enfrentar lo desconocido. Estamos cerca, Miguel. No podemos dudar ahora, lo motivó, mientras se preparaban para su próximo encuentro, con el camino dibujado ante ellos, una nueva historia comenzaba a revelarse. Juan Carlos entendía que este viaje lo transformaría de maneras que aún no podía imaginar. Pero en su mente retumbaba un temor creciente, que se revelará de su padre y de sí mismo en el proceso. La búsqueda de respuestas se estaba intensificando, pero Jensen sabía que los enfrentamientos que le esperaban no serían fáciles de afrontar. La tensión en el aire era palpable mientras Juan Carlos y Miguel se preparaban para visitar a los últimos amigos de su padre, los que habían mantenido su distancia por años. Sabían que ese encuentro podría significar la antesala a su transformación definitiva. Mientras caminaban, el sol se alzaba sobre el horizonte, simbolizando un nuevo comienzo. Al llegar, la casa parecía más fría, casi hostil. El corazón de Juan Carlos latía con fuerza, un tambor que marcaba el ritmo de su determinación. Con cada paso, las palabras que había practicado resonaban en su mente. Estamos aquí para comprender, repetiría tantas veces como fuera necesario. Era un mantra que necesitaba para calmarse y recordar por qué estaban en esa búsqueda. La mujer que les abrió la puerta era la madre de un amigo cercano de su padre. Se podía ver en sus ojos una mezcla de nostalgia y temor, como si llevara el peso de secretos que nunca había compartido. No sabe lo que piden, murmuró antes de dejarlos pasar. Juan Carlos sintió que un abismo se abría entre él y la verdad que ansiaba. Sentados frente a ella en la pequeña sala, ella comenzó a hablar con una voz quebrada. Habló sobre un joven Álvaro lleno de sueños, aspiraciones y una vida repleta de decisiones erróneas. Cada palabra era un ladrillo que caía de la pared del mito paternal que habían construido. Él pensaba que el éxito podría reparar un pasado roto. Pero la verdad es que él también huyó, confesó, mirando a Juan Carlos con una intensidad que lo atravesó. Las palabras de la mujer provocaron un torbellino en Juan Carlos. Al escuchar cómo su padre buscó, sin éxito, aliviar sus propios fantasmas, comprendió que llevaba sobre sus hombros la misma carga. Si él huyó de su verdad, ¿por qué yo he de seguir su camino? Pensó, sintiendo en su interior una chispa de liberación. Al finalizar la conversación, Juan Carlos miró a Miguel y sintió que, finalmente, algo dentro de él había cambiado. Se sintió más ligero, como si cargara menos el peso de las expectativas que había llevado desde su infancia. Había estado buscando en los demás un reflejo de su padre, pero se dio cuenta de que el verdadero viaje era hacia su interior. El dolor no define nuestro legado, sino cómo decidimos enfrentarlo, dijo a su hermano mientras salían de la casa. El camino de regreso fue diferente, el aire pesaba menos. Juan Carlos había logrado comprender que su éxito no solo se trataba de triunfos profesionales, sino de entender su historia personal y cómo eso había moldeado su identidad. La respuesta que había estado buscando lo había llevado hacia la aceptación. Su padre, a pesar de su huida, había dejado un legado mucho más profundo, el valor de confrontar los propios demonios. A medida que los días avanzaban, Juan Carlos se dedicó a construir su futuro con una nueva perspectiva. En lugar de dejar que la sombra del pasado lo dominara, empezó a hablar abiertamente sobre su historia familiar. Se convirtió en un defensor de la verdad, organizando encuentros y compartiendo con otros su proceso de sanación. Encontró no solo apoyo, sino un sentido renovado de propósito. Cada día se sentía más confiado en su papel como líder de su empresa, ya no con la necesidad de demostrar su valía, sino con una misión clara: inspirar a otros a superar sus traumas. Su madre, al ver este cambio, se sintió orgullosa y aliviada. Esa conexión familiar se restableció, y Juan Carlos, que había sido un niño perdido, emergió con fuerza renovada. Al final, en una ceremonia familiar, Juan Carlos pronunció un discurso sincero sobre su padre. Lo recordó con cariño, destacando no solo sus logros, sino también sus luchas. En ese momento, supo que había encontrado un equilibrio entre su historia y el legado que quería construir. Su viaje a casa fue un homenaje no solo a su padre, sino a él mismo. Con cada paso, sobre cada piedra del camino familiar y cargando el orgullo del pasado, entendió que ya no era una sombra ni estaba huyendo,
estaba en control, enfrentando la verdad y abrazando el futuro. Este fue su verdadero logro personal, un éxito intangible que había aprendido a valorar por encima de todos. Ahora, Juan Carlos estaba listo para seguir adelante, sin límites y con un corazón lleno de esperanza. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con quienes necesitan escuchar. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.